Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? En esta hora es un gusto saludarles y agradecemos a nuestro Dios porque Él nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra juntos en este día. Y quiero en esta mañana entonces que después de haber escuchado nuestra lectura bíblica, inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Querido Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque tú nos has cuidado. Gracias, Padre, porque en esta hora venimos delante de ti también y tú puedes recibirnos. Y por eso, Padre, agradecemos también porque tu presencia se hace manifiesto en cada uno de nuestros hogares. Bendice a mis hermanos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, en esta hora queremos estudiar la palabra de Dios juntos. Quisiera agradecer a nuestro Dios también porque cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de ustedes y porque ustedes también se están conectando a este culto en esta mañana. Estoy seguro que Dios tiene un gran mensaje para cada uno de ustedes, incluso para mí mismo, para el predicador. Y por eso quisiera que pensáramos en el título de esta mañana, Fe y Esperanza en medio del caos. Hoy día, hermanos, estamos viviendo, como ustedes saben, en un caos de pandemia. Hay una enfermedad a nivel global. Y por eso, en esta hora, ¿cómo es que podemos tener fe y esperanza en medio del caos? Esta hora vamos a estudiar uno de los pasajes de las Escrituras que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29. Todo el capítulo 29, prácticamente, en su mayoría, está hablando de una carta. Y como bien lo menciona, es una carta de Jeremías a los cautivos. Y bueno, pensando en ello, este capítulo prácticamente es una carta enviada de Dios por medio de Jeremías. Y en el versículo 1 del capítulo 29 menciona que esta carta estaba dirigido a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 594 a.C. La carta tiene un propósito principal, y es que es una carta de advertencia también. La carta se divide de la siguiente forma, en 6 partes. Del versículo 1 al 3 encontramos la introducción a esta carta y cómo Jeremías se introduce. Y él dice, por ejemplo, en el versículo 3, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Babilonia, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, y ahí está la introducción. Pero la segunda parte de la carta es que se pide a los exiliados que se establezcan en Babilonia y no hagan caso a los falsos profetas. ¿Por qué tienen que establecerse en Babilonia? Porque prácticamente el periodo del cautiverio duraría 70 años, así que no tendrían que esperar de brazos cruzados, no tendrían que esperar sentados, sino haciendo algo. Mientras venía su liberación, tenían que estar haciendo algo. Así que del versículo 4 al 9, prácticamente encontramos cuál era, qué era lo que ellos iban a hacer o qué actividades iban a hacer mientras se establecían. Les decían, por ejemplo, el versículo 1, edifiquen casas, habítenla, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas. Y bueno, procuren la paz en la ciudad donde ustedes están. Y todo esto prácticamente también el versículo 9 dice, porque también les insta que tengan cuidado con los falsos profetas o falsos maestros que habían también ahí en Babilonia. Claramente Dios les dijo, yo no los envié, pero tengan cuidado cuando ustedes estén ahí. Así que esta es la segunda parte. La tercera parte de la carta del capítulo 29 de Jeremías menciona o habla de que no volverán hasta después de 70 años. No volverían
a regresar de ese cautiverio de Babilonia hasta después de que se cumplieran esos años. Del versículo 10 al 14 encontramos eso. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, dice el versículo 10. Y prácticamente sigue el versículo 11, 12 y 13, que es un pasaje, o que son tres pasajes muy conocidos. Por ejemplo, ustedes conocen este pasaje que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y también el otro pasaje que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, tú también lo repetiste, porque te lo sabes, lo has escuchado. Vamos a estudiar estos tres pasajes, pero un poquito más adelante. Entonces, la cuarta sección de esta carta habla de Sedequías y su pueblo, que serán visitados por sus pecados con cautiverio permanente. Así que para ellos no serían 70 años, para Sedequías, porque Sedequías del versículo 15 al 19 habla acerca de ellos. ¿Cuál era la sentencia para los de Sedequías? Y dice el versículo 18, los perseguiré con espada, con hambre y con peste, y los haré el horror de todos los reinos de la tierra, objeto de aversión, de espanto, de burla y de afrenta ante todas las naciones entre las cuales los he arrojado. ¿Por qué motivo Dios estaba teniendo este castigo o visitando por sus pecados a Sedequías? Bueno, no solamente por sus pecados de manera general, sino por algo específico. Versículo 19, porque no escucharon mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde el principio y sin cesar. No habéis escuchado, dice Jehová. Así que ellos no querían escuchar a los profetas de Dios. Pero sí querían escuchar a los falsos maestros que Dios no había enviado. Así que ese era un error grave que Sedequías había cometido. Y por lo tanto su castigo sería permanente y no 70 años como el pueblo de Israel. En la quinta parte de la carta de aquí de Jeremías, menciona a los profetas mentirosos de Babilonia que serán castigados de igual manera, del versículo 20 al versículo 23 prácticamente. Y ahí están, dice ahí que Dios igual pues iba a castigarlos. Y luego menciona aquí el versículo 23, porque hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Así que ellos corrieron con un mensaje que Dios no les había dado. Probablemente hoy ocurre similar en nuestros días. Hay muchos falsos maestros y profetas en nuestros días. Incluso dentro tal vez del mismo pueblo, en la misma iglesia, gente no convertida, gente no enviada por Dios, gente no transformada por el Señor, correrá con un mensaje que Dios no ha enviado. Pero los que están entre que no y están con una vida espiritual fría, pues estarán escuchando a esos y dirán, no, pues es que eso tiene la razón, Dios lo envió, cuando Dios no ha enviado un mensaje. Dice la hermana White que han corrido con un mensaje que Dios no ha enviado. Tengamos cuidado. Entonces eso pasaba también ahí dentro de Babilonia. Esos falsos maestros engañaban al pueblo y muchos escuchaban ese mensaje. La sexta parte de este capítulo o esta carta de Jeremías habla acerca de la denuncia aquí está a Semaías, ¿sí? A Semaías de Nehelam. ¿Cuál era la denuncia? Pues este prácticamente era uno de los falsos maestros, falsos profetas, que corrían con un mensaje que Dios no había enviado. Así que él había engañado a mucho pueblo también. Y aquí dice, ¿verdad? ¿Qué fue lo que qué fue lo que hizo Semaías? Dice ahí el versículo 26.
Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Prácticamente ahí estaba enviando una carta en el nombre de Dios, ¿verdad? A Sofonías, el sacerdote. Y cuando Sofonías lo leyó a Jeremías, Jeremías se enojó y dijo, ¿cómo puede ser posible si Dios no ha enviado a Semaías con un mensaje? Y entonces dice ahí el versículo 29, el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová acerca de Semaías de Nehelam. Por cuanto os profetizó Semaías sin que yo lo hubiera enviado, y os hizo confiar en mentira, por eso así ha dicho Jehová, yo castigaré a Semaías de Nehelam, y a su descendencia no tendrá varón que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Así que él tenía un falso mensaje prácticamente. Entonces, hermanos, encontramos aquí estas 6 divisiones del capítulo 29, que prácticamente es una carta de Dios para, a través de Jeremías para su pueblo Israel y todos los líderes que habitaban ahí. Por lo tanto, las noticias emitidas por los profetas falsos habían llegado a los cautivos en Babilonia y todos esperaban salir pronto de esa nación. A estas alturas Jeremías entonces envió una carta diciéndoles que era preferible que construyeran moradas adecuadas, que plantaran viñas y se casaran, porque la cautividad iba a tardar 70 años. Por lo tanto, el juicio divino caería sobre los que todavía estaban en Jerusalén, porque seguían aferrados sin atender la palabra de Dios, ¿sí?, emitida por medio de sus voceros. El castigo mayor contra los profetas y dirigentes falsos. Entonces, Semaías fue uno de ellos prácticamente. Vivía en Babilonia y de continuo animaba al pueblo, diciéndoles que pronto serían restaurados y que regresarían a sus poblaciones, serían restaurados de sus hogares, de sus dineros, de sus bienes, de todo. Y después envió cartas a Jerusalén diciendo al sacerdote Sofonías que hiciera callar a Jeremías, con quien no estaba de acuerdo. Mis estimados hermanos, cuando Sofonías leyó esta misiva o esta carta a Jeremías, claramente él respondió con otra comunicación a los desterrados, informándoles que Semaías no era enviado por Dios, a pesar de que afirmara lo contrario. Como el engañador había fomentado entonces ya había metido en la mente cizaña y la rebelión contra la voluntad de Dios, entonces sería juzgado. Ni él ni ninguno de sus descendientes prácticamente sobreviviría por el restablecimiento del pueblo a la tierra prometida. Jeremías entonces repite con frecuencia que el principal problema de los judíos era que no escuchaban la voz de Dios. Y esta actitud, mis hermanos, era una moneda de dos lados, era como una moneda de dos caras. Por un lado, Jehová había mandado a sus mensajeros para llamarles al arrepentimiento, ¿sí? Pero ellos tenían los oídos endurecidos, y por otro lado, aceptaban con gusto y creían a los engañadores. Ese prácticamente era un grave problema, ¿no es cierto? Era un grave problema. No habría más que hacer, porque algunos, ese era el problema principal, no escuchar la voz de Dios. Pero sí querían escuchar la voz de los falsos profetas. Y saben, hermanos, que una característica de los falsos profetas es que su mensaje es sensacionalista, es atractivo y cautivan la mente de las personas.
pero especialmente de aquellos que están fríos o tibios, tibios más bien espiritualmente. No están ni allá ni acá, están con un pie adentro y con un pie afuera. Hoy día hay mucho desánimo por causa de la pandemia. Hay mucho desánimo porque la gente quisiera adorar a Dios en el templo y no se da cuenta que puede adorar a Dios en sus hogares también. Y esto es porque Dios nos está enseñando algo que quiere que nosotros aprendamos, ¿sí? Y pues se cumple la palabra de Dios también, que en los postreros días prácticamente el pueblo, ¿verdad?, estaría quizá disperso, y que el remanente de Dios estaría pues en diferentes lugares y que estaría adorando a Dios aún desde sus hogares. Nuestras casas hoy día se han convertido en esos hogares de esperanza. Por eso, mis estimados hermanos, encontramos aquí este problema, ¿sí? Yo espero que ninguno de los que esté aquí cierre sus oídos a Dios, pero sí quiera escuchar lo que la infodemia o las falsas noticias están corriendo hoy día a nuestro alrededor. Escuchamos también noticias como Dios está castigando a este mundo, Dios está castigando a su pueblo, Dios está poniendo a prueba a su pueblo. Claro, no dudamos de ello, pero también esos tipos de mensajes tienen mensajes inciertos, porque en lugar de que inviten al pueblo a abrir los oídos y acercarse más a Dios, hay un rechazo del pueblo para con Dios. Algunos, no todos, claramente. Entonces, la causa principal de esta situación, hermanos, del caos en que se vivía en el pueblo de Israel en Babilonia, era que no podían reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban en comunión con Él. La hermana White menciona que el enemigo podrá falsificar incluso la venida de Cristo. Podrá falsificar las señales, podrá falsificar los milagros, podrá hacer descender fuego del cielo, podrá hacer resucitar muertos, muchas cosas. Pero hay algo que el enemigo no puede imitar. ¿Y sabes cuál es? Así es, la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra santa. Aquí encontramos nosotros en la palabra de Dios cuál es la voz de Él. La voz de Dios, su palabra. Y cuando tú estás en comunión con Dios, entonces tú estás escuchando su voz. Estás aprendiendo, estás conociendo más de Él, ¿sí? Y tu fe está aumentando cada día más que pasa el tiempo. Estás teniendo esperanza en medio del caos que estamos viviendo. En la actualidad, hermanos, por eso es que sucede lo mismo. Muchos admiten palabras de hombres sin cuestionarlas, ¿sí? Pero desechan lo que viene de lo alto. Entonces, el problema básico de Israel era que sabían lo que Jehová quería de ellos y para ellos, pero no estaban dispuestos a hacerlo, no estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Prácticamente rompieron comunión con Él y confiaron en palabras mentirosas. También nosotros a veces pasamos por alto lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo, ¿sí? Hay probablemente muchos hermanos que hoy día se preguntan y dicen: yo quisiera escuchar la voz de Dios. Mi hermano, vea las Sagradas Escrituras. Ahí está la voz de Dios. Eso es un grave problema hoy día. Eso es un problema porque si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, en este último tiempo hay tantas voces que están de aquí o de allá, de un lugar a otro. Esas voces que no dejan escuchar la verdadera voz de Dios. Estamos tan ocupados haciendo otras actividades y menos en escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo deberíamos ocuparlo para escuchar la voz de Dios. Un problema grande en Israel. Pero yo quiero en esta hora llamar tu atención, como te dije al principio, querido hermano, hermana, llamar tu atención en los versículos 11, 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal. Y esta versión dice, para daros el fin que esperáis. Otras versiones dice, para daros un futuro y una esperanza. Versículo 12, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios aquí está presentando la solución al problema de Israel. El problema de Israel era que no escuchaba, ¿sí? Y que no quería escuchar la voz de Dios, pero sí querían escuchar otras voces sensacionalistas, ¿sí? Otras noticias más interesantes que las noticias que Dios tenía, ¿sí? Aquellos engañadores. Pero aquí está la solución al problema. La solución al problema número 1 comienza diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. La palabra de Dios dice, porque yo sé. ¿Sí? En esta tercera sección de esta carta, porque estamos en la tercera sección de la carta y solamente esa vamos a ocupar ahorita, vamos a centrarnos, como he dicho aquí. Yo me puse a pensar, yo me puse a imaginar en esto, dice, porque yo sé. Y Dios lo está diciendo. Dime, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no sepa? El versículo 10, antes de este versículo 11, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando Dios dice que después de 70 años, prácticamente Dios está poniendo un tiempo diciendo, yo no me olvidaré de ustedes. Este tiempo prácticamente era el tiempo en que duraría el reinado de Nabucodonosor y sus sucesores prácticamente. Y lo segundo de esta frase cuando dice, mi palabra, vean ustedes el versículo 10, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Está diciendo que Dios está dando su palabra como garantía para que confiemos en Él. Es decir, yo les doy mi promesa, mi gentil promesa. Dios estaba dando su palabra entonces porque Dios le estaba diciendo, no me olvidaré de ustedes. Yo les doy mi palabra, ¿sí? Y si Dios te da su palabra, entonces créele a Dios. ¿Por qué tendrías que cuestionar a Dios? A veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué ahora esta pandemia? ¿Por qué, Señor, yo tenía planes de unos negocios? ¿Por qué, Señor, yo tenía planes de casarme? ¿Por qué, Señor, yo tenía planes de emprender mis estudios? ¿Por qué, Señor, yo tenía planes para esto, tenía planes para lo otro? ¿Por qué, Señor? Y el Señor te dice, tranquilo. Yo te doy mi palabra, ¿sí? Y ¿sabes algo? Dios sabe por qué. Así es, Dios conoce todo. Aun cuando nosotros podamos hoy día frustrarnos porque no sabemos el porqué de las cosas, no entendemos, muchas veces Dios nos dice, ¿para qué esta situación? Pero a veces los por qué no entendemos. Pero quiero decirte entonces que prácticamente Dios ahora recalca su promesa cuando Dios le da su palabra. Dice, después de 70 años, muchachos, Israel, después de 70 años, yo les doy mi palabra. Yo les voy a recordar lo que yo he dicho, dice el Señor Todopoderoso. Y si Él ha dicho que vendrá, es porque Él nos da su palabra, que Él vendrá por segunda vez en las nubes de los cielos. Amén. Amén. Por eso, mis estimados hermanos, Dios recalca en el versículo 11 y dice, porque yo sé. Si Dios te da su palabra es porque Él sabe. Eso significa una seguridad de parte de Jehová, de que no nos olvidará y aunque ellos estaban lejos de su propia tierra. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, porque yo sé, les estaba diciendo, yo me acuerdo de lo que yo les dije y yo sé. Aun cuando estén lejos de su tierra, yo voy a cumplir mi palabra. Hermanos, hoy día nosotros estamos lejos de nuestra tierra, de nuestra patria celestial. Y aun cuando estamos lejos de la patria celestial, tal vez, Dios está más cerca que nunca. Y Dios no ha olvidado su palabra cuando le dijo a los apóstoles en San Juan 14, del 1 al 3, vendré
otra vez. No se turbe vuestro corazón, dijo Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los discípulos estaban turbados, estaban angustiados, estaban desesperados porque no sabían cuál sería su futuro. Pero si el futuro está en las manos de Dios, si hoy aseguramos nuestro presente con Él, tenemos comunión con Él. Y prácticamente, hermanos, Dios no olvida su promesa de la promesa de su segunda venida. Aun cuando estemos errantes y peregrinos en este mundo, quiero decirte que Dios no olvida su promesa. Y por eso es, mis estimados hermanos, que yo te pregunto también, ¿acaso hay algo difícil para Dios cuando Él dice, porque yo sé? Sí, Dios sabe, créele a Dios. ¿A poco tú sabes algo que Dios no sepa? ¿A poco tú dices, bueno, es que yo sé algo que Dios no sabe? Tengo un as bajo la manga. Oye, hermano, Dios te creó. Dios te dio vida. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había conocido, te puso nombre. Así que no hay nada que se escape de la mente de Dios. Él sabe por qué pasan las cosas. A veces no entendemos, como yo te he dicho. ¿Por qué pasan las cosas? Oh, Señor, pero es que terminé mi relación en esta pandemia con mi novia, con mi novio. Tranquilo, tranquila. Perdón, Dios sabe por qué. Oh, Señor, mira, tengo problemas. Espérate, Dios sabe por qué. A veces no hemos aprendido a ver a Dios a un Dios en medio del caos. No hemos aprendido a ver a Dios en medio de la aflicción. No hemos aprendido a creerle a Dios y a obedecerle en medio del caos que estamos viviendo. Se cuenta la historia de un rey que tenía un consejero sabio también, pero era cristiano, ¿verdad? Bueno, más bien creía en Dios. Y entonces este consejero que creía en Dios siempre le hablaba de Dios a su rey. Y su rey, pues, de repente como que se molestaba, de repente le gustaba, de repente no. Y decía, bueno, es que yo no creo en Dios. ¿Sabes por qué? Porque pues yo no lo he visto. Tú dices creer en Dios porque pues tú eres cristiano. Perdón. Pero yo no lo he visto, así que pues yo no puedo creer en un Dios, dice. Así que un día salieron, bueno, al rey le gustaba ir de cacería, así que un día salieron juntos y pues llevaba su escopeta y todo, ¿no? Así que el consejero iba a su lado hablándole de Dios siempre. Y este rey decía, mira, ya no quiero que me hables de Dios, ¿sí? Porque no lo veo, Dios no está aquí. Y en ese momento se cuenta la historia que aparece un tigre de la nada. Ahí, bueno, por ahí apareció, ¿no? Del bosque. Pero literalmente ellos no vieron de dónde. Así que se lanzó encima del rey y le mordió la mano que solamente le quitó un dedo, ¿sí? Y en ese momento el rey, enfurecido, con dolor en su mano, pero también enfurecido, se refirió al consejero que creía en Dios y le dijo, ¿dónde está tu Dios? Le dijo, ¿dónde estaba tu Dios? Si él hubiese estado aquí, ese tigre no me hubiera quitado un dedo, dijo. Así que por charlatán, le dijo al consejero, te voy a meter a la cárcel. Y ahí vas a estar hasta que cumplas tu sentencia de 3 meses, le dijo. Y en ese momento el consejero le dijo, mire, yo solamente le voy a decir una cosa. Dios sabe por qué, le dijo. ¿Cómo que Dios sabe por qué? O sea, me quita un dedo el tigre y Dios sabe por qué. No inventes. Así que en ese momento, pues ya finalmente se fueron, atendieron al rey y todo, llegaron a la casa, lo atendieron. Pasado unos meses el rey se recuperó y así, ¿verdad? Así que la sentencia de este consejero estaba por cumplirse, pero el rey decidió salir de nuevo de cacería. En ese momento el rey decidió ir solo, dijo, quiero ir solo sin que nadie me diga que existe un Dios. Y en ese momento la historia cuenta que una tribu de caníbales se acercó al rey, lo tomaron prisionero y se lo llevaron a su aldea. Cuando llegaron allá todos estaban furiosos y pues contentos, pues ahí, y a la vez en la euforia de todo lo que pasaba ahí, pusieron al rey al centro, prendieron fuego y comenzaron a danzar alrededor.
y estaban danzando, gritando porque pronto iban a sacrificar al rey y se lo iban a comer. Y en ese entonces uno de los caníbales volteó a ver sigilosamente y minuciosamente a la mano del rey y vio que algo faltaba ahí. Y entonces le dijo a otro, oye, algo hace falta en la mano de ese rey. Y se dieron cuenta y dijo, es cierto, algo le hace falta en la mano, le hace falta un dedo a ese rey. Y entonces fueron con el jefe de la tribu caníbal y le dijeron que hacía falta un dedo en la mano de ese rey. Y que por lo tanto no podían sacrificarlo porque si lo sacrificaban, según ellos, sus creencias canibalísticas, los dioses se iban a enojar y la maldición caería sobre los caníbales y no sobre ese rey que iba a ser sacrificado. Así que en ese momento, por orden del jefe caníbal, dijeron suéltenlo y déjenlo ir. Y en ese momento el rey iba saliendo de ahí llorando, con la cabeza agachada, mirando que le hacía falta un dedo, y en ese momento se acordó de las palabras de su consejero que creía en Dios, que siempre le repetía, Dios sabe por qué, Dios sabe por qué, Dios sabe por qué. Y en ese momento dijo, Dios sabe por qué. Reaccionó, pensó, Dios sabía por qué. Es cierto, dijo. En ese momento, él regresó rápidamente, ¿verdad? Como pudo, entre la selva, se escabulló y hasta que por fin llegó a su casa, mandó a sacar al consejero que creía en Dios de la cárcel. Y entonces en ese momento le dijo, ya entendí, Dios sabe por qué. Aquella ocasión, dijo, el tigre me atacó y yo no entendía, pero Dios sabía por qué. Esta ocasión me atacó una tribu de caníbales. Si yo hubiese estado completo, dijo el rey, si yo hubiese tenido los 10 dedos, ¿sí?, completos aquí en mis manos, entonces de seguro no solamente hubiera perdido un dedo, sino me hubieran comido totalmente. Y entonces el consejero que creía en Dios dijo, Dios sabe por qué. Así es, de no haber sido por aquel tigre, dijo, que me quitó ese dedo, me hubieran matado y yo no existiera. Te agradezco, ahora entiendo que Dios sabe por qué. Y así es, mis estimados hermanos, Dios sabe por qué, ¿sí? No te preocupes por las circunstancias que pasan hoy a nuestro alrededor. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Adoremos a Dios de todo nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios dice aquí en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando dice yo sé, es porque Dios sabe por qué. Cuando dice los pensamientos que tengo, quiere decir yo sé mis propósitos, mis planes, y en medio de mis planes estás tú. Yo tengo planes de pandemia, pero ahí estás tú y yo estoy contigo cuidándote en ese momento. Estamos viviendo una pandemia, pero Dios está con nosotros en este momento. ¿Por qué no deberíamos de ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida si Dios está con nosotros en este preciso momento? Y hermanos, esto nos da a entender que Dios no nos ha olvidado, que Dios tiene planes, tiene propósitos y piensa en nosotros, y en sus planes estamos nosotros, en sus planes de su segunda venida, de restaurar y rescatar este mundo y de salvar este mundo estamos nosotros, de encontrarse con su pueblo fiel estamos nosotros. Hermanos, quiero que tú veas entonces otros textos acerca de esto. Por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 18, dice, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Ves? Vamos a Proverbios, capítulo 24, versículo 14. Así será para ti el conocimiento de la sabiduría. Si la hallas, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será frustrada. Entonces estos pasajes nos hablan de un Dios que tiene en sus manos el futuro y tiene una esperanza para nosotros y que Dios ya tiene preparada. Y quiero decirte que en medio de esta pandemia en que vivimos, no debemos desanimar ni desalentar, porque Dios nos invita a tener fe
y esperanza en medio del caos. Así que, mis apreciados hermanos, ¿por qué no deberíamos de ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, como te he dicho? Si Dios ha sido bueno con nosotros, se ha preocupado de nosotros. Es cierto, algunos familiares, algunos amigos, algunos líderes de iglesia han ido al descanso, pero tú y yo seguimos aquí. Y si seguimos aquí es porque todavía hay una obra que debemos cumplir. Sí, porque todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, hermana, consagra tu vida a Dios ahora más que nunca. Conságrate más a Él y entrega tu vida a Dios. Permanece en comunión con Él. Escucha su voz. Abre tus oídos para escuchar la voz de Dios. Y cuando no entiendas las cosas, ¿por qué suceden? Dios sabe. Dios sí sabe por qué. No te preocupes. Ten en cuenta que Dios conoce las cosas. Cuando Él dice, yo sé, créele a Dios. Tenle confianza a Él. Fe y esperanza en medio del caos. Quisiera venir a Dios para decirle, Señor, aumenta mi fe. Quiero tener esperanza en medio del caos. Quiero tener fe en medio del caos. Quiero ser fiel a ti en medio del caos. Quiero tener comunión contigo en medio del caos. Señor, gracias por ser mi Dios, porque tú sabes por qué pasan las cosas. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque en este día nos da la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Tú sabes por qué pasan las cosas. Tú sabes los pensamientos, y ese pensamiento es un plan de paz para darnos un futuro y una esperanza. Bendice a mis hermanos, que si hay angustia en sus corazones, hay preocupación en nuestras vidas, de muchas circunstancias, de muchas índoles, Señor, danos la paz que es tu plan para este tiempo, y que en medio del caos podamos aprender a tener fe y esperanza en medio de esta circunstancia que vivimos, en medio de esta pandemia. Gracias por ser nuestro Dios, porque tú sabes, tú conoces el futuro y está en tus manos, y nosotros confiamos en ti. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Dios te bendiga en este día.